ábranlo el archivo que les he pasado. Vamos a continuar con la clase. Ya, acá tengo el archivo, habíamos importado los datos que hemos hecho el día de ayer. Hemos podido comprobar que cuando uno trabaja desde una fuente de Excel, no debe modificar la estructura o aumentar columnas o aumentar filas. O sea, puedo aumentar columnas si quiero tener algún dato adicional y los voy a actualizar y me lo va a traer. Entonces, pero una buena práctica para evitar que si alguien modifica mi fuente de datos de Excel, es trabajar con tablas dentro del Excel, ¿no? Entonces el Power BI va a tomar como una tabla adicional las tablas que haya dentro del archivo. Puede que en una misma hoja hayan dos tablas, entonces va a poner como tablas independientes cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que aquí en transformar datos, nosotros podemos hacer, valga la redundancia, transacciones, agregar columnas, quitar, organizar. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Vamos a seguir trabajando sobre... Ay, acá me dice que no puede encontrar. Entonces lo que voy a hacer aquí, fíjense, yo voy a cambiar el origen. Me vengo aquí a origen para cambiar el origen del archivo. Entonces allá estaba en otra dirección y acá lo voy a tener en esto, aceptar. Ingeniero, ¿dónde entró para que le aparezca la opción de transformar datos? Y ahorita le digo, al inicio del Power BI, ahí en la pestaña inicio, creo que, espérenme, se me cuelga, esta máquina es lenta. Ya acá, en inicio y transformar datos. Les voy a pasar este archivo igual para que lo tengan un ratingo. Entonces no le importamos la primera Excel que nos pasó, ¿no? No, el que yo le voy a pasar ahorita, con el que hemos trabajado ayer. Este de acá, descárguenlo, porque a ese está haciendo referencia al informe que les he compartido. Ya, a ver, ¿qué es lo que ha pasado acá? Nosotros estábamos trabajando en las computadoras de la universidad y tenían otra dirección donde estaban los archivos. Entonces, acá al traerlo a mi computadora con otra carpeta y todo eso, tengo que indicarle al informe que han cambiado de lugar la fuente. Entonces, ¿dónde se hace eso? Me voy a transformar datos. Agarro la primera tabla y le digo me voy a origen. Y fíjense que al lado de origen hay como una ruedita dentada. Le doy un clic ahí y acá me dice dónde está esto. Le indico dónde está, aceptar, y hago lo mismo para la siguiente tabla. Aquí, origen. Acá fíjense que en la universidad estaba ser user P00. Bueno, no está ahí. Está en mi escritorio, en la carpeta de introducción Power BI, y le doy a aceptar. Entonces,
ahí estaría ya resuelto el problema con la nueva dirección. Yo le doy a actualizar y me va a actualizar. ¿Estamos ahí? ¿O todavía no? Ingeniero, entonces ¿Estamos? las dos tenemos que pasarlas, ¿no? Sí, sí. Cerrar y aplicar. No sé si todos están o quieren ver nomás y después van a ver después van a tratar de hacerlo. Estamos grabando la clase. Bueno, voy a continuar. Entonces, Mejor sí. lo que hemos hecho ahorita, dígame. No, está bien, ingeniero, en lo posible, de repente, para poder hacerlo aquí en vivo, ¿no? Después ya uno a veces sale igual ya y no da tiempo, pero depende de usted, ¿no? Usted vea su tiempo también, ingeniero. Ya, sí, es que tuve un problema con mi computadora, por eso se colgó y hasta que reinicié le tiró media hora casi ahí, por eso es que me atrasé. Bueno, a ver, lo que vamos a hacer nosotros acá es, hagamos un recuerdo de qué hemos hecho. Hemos importado los datos, habíamos agregado fila, vimos que al actualizar, cuando le doy acá en la fila, si he cambiado la fuente, le he aumentado fila, me da un error. Aprendí a eliminar la fila, a promover los encabezados de columna porque estaban en la primera fila. Eso hemos hecho el día de ayer. Entonces vamos a seguir transformando datos y siempre las transformaciones y la preparación de los datos se hace en este menú, que es el ingreso al entorno del Power Query. Es como en el ambiente de desarrollo, podemos decir, del Power Query. En eso, transformar datos en inicio y transformar datos. ¿Ya? Entonces ahí me abre un entorno donde yo puedo. Ahora, habíamos separado la columna, por ejemplo, si yo vengo aquí, ¿dónde está esto? Aquí. Esta que dice periodo, ya la quitamos porque hemos separado el trimestre y el año en otra columna. Entonces acá en este paso desaparece la columna y en este paso estamos ordenando las columnas. Ahora, ¿qué más puedo hacer, por ejemplo? Quiero reemplazar estos quarter 1, quarter 2, está en inglés, yo le voy a poner trimestre, T1, T2, así. Entonces lo único que hago es marcar la columna y le digo reemplazar. ¿Dónde está esto? Aquí, reemplazar, botón derecho acá, y le digo reemplazar los valores. A ver, vuelvo a recalcar de que si yo quisiera, por ejemplo, mantener esta columna con Q1 y tener otra que diga T1, entonces lo que hago es agregar columna y reemplazo los valores y me va a agregar una columna con lo mismo, pero con los valores reemplazados. Entonces lo que estoy haciendo acá es, sobre la misma columna le voy a cambiar la letra Q, le voy a decir que por la letra T y aceptar. Y me crea un paso. Obviamente en la fuente va a seguir diciendo Q1 en el archivo y cuando los datos se actualicen en esa fuente, cuando vengan otras ventas de los nuevos periodos que van a seguir con Q1, lo va a reemplazar acá, lo va a cambiar de Q a T, ¿no? A trimestre 1, trimestre 2. Entonces, si repite eso, es decir, ahorita el archivo de Excel está en una cantidad de datos, pero mañana puede que cambie y pasado también y más. Y bajo esa misma estructura
en el archivo fuente yo lo tengo que manejar tal cual estaba siempre, digamos. Todas las transformaciones las estoy haciendo en el Power BI, que no me afecta a la fuente de datos. Eso lo quiero recalcar. Bueno, ¿qué más quiero Ingeniero, sacar por ahí? una Dígame. consulta. Siempre hay que poner agregar columna, ¿no? Antes de hacer cualquier cambio, primero es agregar columna, ¿no? Si desean mantener la columna origen, podemos decir, sí, tienen que hacer. Pero si yo no voy a ocupar, por ejemplo acá, fíjense, vamos a trabajar sobre la región. Si digamos yo quisiera solo tener los códigos iniciales, por ejemplo, voy a decir que me tome, ya, miren lo que voy a hacer. Digamos que yo digo, quiero solo los códigos de los países, entonces, pero no quiero agregar una columna, entonces trabajo en transformar. Y le digo acá extraer, puedo decir texto antes del delimitador, ya. Yo quiero traer todo lo que esté antes del guión. Entonces, yo voy a poner que el delimitador es el guión acá. Y le doy a aceptar. Entonces, fíjense, me ha eliminado lo otro, digamos. Pero si después me dirían poner también el continente, ya no me sirve esto. Entonces, lo que puedo hacer es eliminar. Y ahí, como usted dice, yo voy a trabajar todavía varias columnas con esto. Voy a sacar el país y el continente. Entonces, voy a agregar columna en otra columna nueva. Voy a llevar el país, pero el nombre del país, Angola, Argentina, eso. No quiero la codificación, no me interesa, quiero el nombre completo. Entonces, ¿cómo hago eso? Fíjense que los países tienen diferentes cantidades de letras, digamos. Entonces, lo que puedo hacer es decirle, agregar columna, y le voy a decir extraer texto después del delimitador. ¿Y después de qué carácter están los países? Están después de la barra de división, digo. Entonces le voy a decir, mi delimitador es este. Y todo lo que haya después de eso, ponémelo en otra columna. Y le doy a aceptar. Entonces, ya me llevó el país acá. Entonces acá yo le voy a decir que esto es el país. Bien, perfecto. Muy bien. A mí me interesa el continente. Ahora, el continente está al medio. Entonces, ¿cómo puedo sacarlo yo? Entonces le digo igual, agregar columna, extraer, dice acá texto entre delimitadores, dice. Entonces hago un clic ahí. ¿Y cuál es el delimitador que está al inicio? Es el símbolo del menos, la raya. ¿Y cuál es el delimitador que está al final? La barra de división. Entonces yo le estoy diciendo, poneme en una nueva columna todo lo que esté dentro de esos dos delimitadores, esos dos caracteres. Le doy a aceptar y obviamente ya me llevó acá a África. Entonces acá ya tengo el continente. Fíjense que me va agregando pasos acá, que si yo me desanimo lo puedo eliminar. Ahora estos pasos yo trabajo una sola vez nomás para los datos. De ahí en adelante va a aplicar para los nuevos datos, va a aplicar los pasos que le estoy diciendo. Obviamente eso significa que mi archivo fuente no tiene que cambiar de estructura y de cómo están organizados los datos ahí, digamos. Por ejemplo, si el día de mañana en mi archivo fuente, en mi archivo fuente yo cambio la región, primero pongo luego el continente, no me va a funcionar estos pasos. ¿Me entienden? Uno
trabaja y el continente. Y así siempre va a ser. No que la siguiente vez que actualice los datos, voy a poner primero el continente, después luego el país. Entonces ya no me va a servir estos pasos. La clave está en que mis fuentes tienen que mantener una estructura también, ¿no? Es decir, si yo cambio, por ejemplo, el orden de esto, donde en vez de hago de Angola, pongo al final del código del país, ya acá todo lo que he hecho no me va a servir porque me va a empezar a mezclar cosas, ¿no? Está claro eso, ¿no? Si yo en una columna pongo la ciudad y coma o barra la oficina, entonces esa mi fuente de datos tengo que mantenerla aquí, siempre. Por ahí yo en el Power BI lo que hago es separar ciudad y oficina en columnas diferentes. Pero si después en los próximos datos pongo primero la oficina y barra la ciudad, entonces ahí los pasos se van a aplicar mal. Eso se entiende, ¿no? ¿Está claro o no? No tengan pena de decir si no está claro. Ingeniero, entonces, ¿Podría a ver, explicarlo de nuevo, por favor, sí, ingeniero? Ya, sí, a por ver, les favor. explico. Fíjense, miren, nosotros estamos haciendo acá, queremos separar esto. Primero estamos llevando el país y para el país que hemos aplicado le hemos dicho que texto después del delimitador, acá. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo digo texto después del delimitador, yo asumo que lo que está después es el país, ya bien, y me lo lleva a una columna y yo pongo país ahí, bien. Después digo, en este otro de acá, texto entre delimitadores, aquí, estoy diciendo lo que está dentro de la raya, el guión y la barra de división para mí es el continente. Bien, entonces le pongo continente. Pero ¿qué pasa si en el archivo fuente lo que les quiero decir que el formato de la fuente también tiene que mantenerse en en el mismo orden que yo defino, digamos. O como le puedo decir, si esto se lo pasan, supongamos que se lo pasen en Excel y ustedes le dicen, me vas a poner en la región, me vas a poner el código del país, guión continente, guión país, así. Pero si el día de mañana alguien viene y aumenta acá y digamos dice venta 1, voy a poner cualquier cosa, 2020, PB, esto es BOL, y acá pongo Bolivia, guión América. Aquí estoy invirtiendo los valores, porque el orden era continente primero, luego país. Entonces, cuando actualice yo los datos, va a aplicar estos pasos y para el país va a decir, el país es todo lo que está después del delimitador. Ya. Y vengo acá después del delimitador de la barra de división, después de este carácter. Es América, es el continente. Entonces, ahí, ese América, que es el continente, me lo va a poner en la columna de país. Y Bolivia, donde está el nombre que está entre los delimitadores, inicialmente yo había definido que era el continente.
Entonces, a ver, para no emborracharlos más, lo que les quiero decir es que si ustedes cuando trabajen en su fuente de datos o por ahí les pasan y ustedes consolidan, si empezaron a hacer bajo esta forma de, sobre todo estos campos que donde hay más de un dato, tienen que mantener ese orden hasta el final, digamos. O es como que yo diga acá, por ejemplo, diga una columna, el cliente, Gutríe, Pacheco, Miguel Ángel. Y yo allá quiera separar los apellidos y los nombres en columnas diferentes y voy a decir, el primer texto que me llega es el apellido paterno, ya, después del espacio es el apellido materno, después del espacio es el nombre. Entonces, ya, así lo definimos, apellido y nombre. Pero si otro viene y me pone Miguel Ángel, Gutríe Pacheco, ahí cambia la cosa, porque según mis pasos, el Power BI va a interpretar que el primer, antes del espacio, es el apellido, el segundo es el apellido materno y todo lo demás es el nombre. ¿Me entienden? O sea, lo que le quiero decir que la estructura de la fuente también tiene que mantenerse, no cambiar, estar cambiando, digamos, sino que uno se ordena y dice, este va a ser mi formato para mi archivo fuente y así siempre lo voy a actualizar. ¿Ya? Entonces eso como recomendación. Entonces, como yo ya he separado el país y el continente, el código no me interesa, el código de país, entonces lo que voy a hacer es quitar esta columna, la puedo quitar ya, se quita acá, y puedo estar ordenando, digamos, acá, después del, lo puedo llevar acá, continente. ¿Cómo la quita, ingeniero? ¿La elimina nomás directamente? Sí, le doy botón derecho, quitar, sí. Y luego pongo el país después del continente, el año, el trimestre. Ahí está. Ya. Entonces aquí está transformar, acá ver, categorizar, inicio. No sé si acá no se puede ya. Bueno, entonces ya hice las transformaciones estas y luego aplico los cambios acá, cerrar y aplicar. Y ya puedo, por ejemplo, poner un grafiquito, vamos a poner eh, por ejemplo, podría poner, aquí hay una tabla esta, matriz que se llama, ahí, y le digo, una vez nosotros, no, cuando yo elijo un objeto, tiene que estar marcado para que pueda trabajar, entonces acá me dice las columnas para este objeto. Entonces yo quiero llevar el país, por ejemplo, está bien. Quiero llevar los ingresos y los gastos, por ejemplo. Ahí está. Entonces ahí tengo. Fíjense que eh, lo ordena por... Ahora podría darle también a esto, voy dándole este formato, digamos, a los ingresos. Le voy a decir que esto es de tipo moneda. Por ejemplo, quiero sin decimales, puedo decirle 0 acá. Marco acá la columna y hago eso. Para los gastos, igual, acá me dice gastos, fíjense, aquí está la columna, y aquí está el formato, ya quiero formato moneda,
porque es plata eso, y decimales 0, digamos. Acá. Y me pone los decimales. ¿Ya? Ahora puedo yo, tengo los ingresos y los gastos, puedo entonces también hacer cálculos, digamos. ¿Cómo se llaman los cálculos dentro de un data warehouse? Son las medidas. Entonces yo puedo agregar medidas a nivel de columna, podemos decir. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo quiero agregarme una medida de cada país, vendría a ser los ingresos menos los gastos, ¿no es? Entonces, ¿dónde hago eso? Me vengo otra vez a transformar, ¿dónde está esto? Acá, en esas medidas me las puedo crear aquí en la tabla de datos. Un ratito, espérenme. No, estoy mal. Acá en transformar es igual en el Power Query. Y en la tabla de ventas le voy a decir, voy a agregar una nueva columna. Ya. Y acá le voy a decir columna personalizada. Entonces, acá le voy a poner un nombre utilidad, le voy a decir a esto. Y esto se ¿qué va a hacer? Los ingresos, el ingreso menos los gastos. Listo. Estoy restando la columna ingreso menos la columna gasto. Así se llama eso. Le doy a aceptar. Entonces me agregó una columna que es ingresos menos gastos, que vendría a ser la utilidad, y yo le voy a decir que esto es un número decimal. Le estoy cambiando el tipo de dato. Ahí está. Entonces estoy agregando una columna donde me incluye una fórmula que vendría a ser los ingresos menos los gastos, ¿no? Aquí está, ingresos menos gastos, aceptar. Entonces, puedo agarrar y aplicar esa columna que hice y lo aplica a los cambios. Y acá está utilidad, se llama. Y eso puedo ponerlo. Puedo agarrar y ponerlo aquí. Una utilidad. ¿Ya? Aquí mismo puedo cambiar los nombres. Por ejemplo, acá le voy a poner ingresos. Doble clic acá, le digo gastos. Y acá le digo utilidad. ¿Ya? Y quiero borrar. Ya. Ahí está.
Ahora, si quisiera, por ejemplo, sacar un margen de utilidad, ¿cómo es el margen de utilidad? ¿Cómo se saca? Entonces ahí tengo que aplicar una nueva medida. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Le digo acá, nueva medida. Y acá le voy a poner el título margen. Y aquí le voy a decir, ¿qué es el margen? El margen es la utilidad ya, perdón. Es la suma, tengo que sumar de la utilidad dividido entre la suma de los ingresos. Suma ingresos, ahí está. Eso vendría a ser el margen. Dividir la utilidad entre los ingresos y me da un porcentaje. ¿Ya? Entonces, fíjense que las medidas se ponen con una calculadorita ahí. Y esto puedo agregarlo igual al margen. Y aquí está. Ahora fíjense, está en un formato 0.26 ahí. Yo le voy a decir, este margen va a tener un formato de porcentaje. Le cambio aquí. Y a mí me gusta trabajar para los porcentajes con un decimal nomás. Y ahí está. ¿Ya? Otra cosa. De aquí mismo yo puedo agregar una nueva columna, fíjense. O sea, tengo la tabla y puedo agregar una nueva columna igual y hacer la fórmula acá. Me va a hacer lo mismo. ¿Está bien? Podría ser la misma ingreso menos gasto, lo mismo sería. Puedo hacer igual. Nosotros esta vez lo hemos hecho desde el Power Query. Ahora, por ejemplo, tengo toda esta fórmula y lo que podríamos hacer es, yo les pasé entre los archivos un fondo. Entonces, para cambiar el fondo, voy a no tiene que estar seleccionado ningún objeto. Tengo que seleccionar el lienzo, digamos, todo acá. Entonces me vengo aquí en esta opción que dice formato. Y luego vengo a fondo de lienzo, imagen. Y voy a agarrar la imagen del background que dice, ahí está. Y acá está el 100% y le voy a poner 0%. Ahí está. ¿Ya? Entonces, fíjense que esta imagen tiene un formato establecido ya, con los cuadritos donde yo puedo poner mis indicadores. Entonces, en esta parte de aquí, por ejemplo, voy a poner esta tabla, pero voy a quitar de esta tabla, voy a quitar los ingresos, los gastos, y voy a dejar solo el margen y eso. Ahí. Tal vez no se está viendo lo que voy a, viste, página, ajuste al ancho o al tamaño, ajuste a la página. Ya. Ahí. ¿Ya? Entonces,
Ahí pongo. ¿Qué más puedo hacer? Este ejercicio es a manera de introducción porque después vamos a trabajar en proyectos, digamos. Vamos a empezar con uno de recursos humanos. Aquí, por ejemplo, a ver, a esta de acá yo quisiera darle un formato de moneda, por ejemplo, la utilidad. Está bien. Me vengo a tabla de ventas. A la utilidad le voy a decir esto es moneda. Ya, ahí. Y le voy a decir que con decimales 0, ahí. Y ahí, pues, sin decimales. Bien. Quiero, por ejemplo, que tenga una barra de, ¿cómo se puede decir esto? A ver, primero le cambiemos el formato. ¿Dónde cambio el formato a la tabla? Me vengo aquí, formato al objeto visual, y tengo que estar seleccionado a la tabla esa. Y aquí puedo escoger cuál quiero, digamos, el comprimido es uno, qué modelo quiero. Ya se descolgó. Bueno, selecciono, me vengo acá a formato, en cuadrícula, en valores preestablecidos, le voy a decir mínimo, ese mínimo se ve bien, ahí. Y por ejemplo, le voy a decir que me pueda poner una barrita de progreso en la medida que tenga más venta, que esté más llena. Eso podemos hacer acá en objeto visual. Esperen que me acuerde. Elemento de celda. Le voy a decir a la utilidad. Le voy a decir una barra de datos. Y acá podemos, barra positiva, ponerle un color de acá, digamos, de izquierda a derecha. Está bien. Y acá le voy a decir que me ordene de acuerdo a quién tiene mayor utilidad, digamos. Puedo hacer eso, fíjense, la barra. Puedo resaltar también el margen. Puedo decir en elementos de celda, al margen, ponerle un color de fondo. Y acá le vamos a decir que mientras más bajo sea el margen, es malo. Voy a ponerle un color naranja, digamos, o este de aquí. Y mientras más alto es bueno, voy a poner un color verde. Ahí. O también podría dar los colores, aplicar ahí están, fíjense. Mientras más bajo es malo, mientras más alto es bueno. Ahí. Entonces ahí a simple vista puedo ver quién está bien en comparación a los otros países, digamos, ¿no? También algo bueno que tiene acá, por ejemplo, en estos dos vamos a poner una tarjeta. Es de mucha ayuda poner tarjetas.
Vamos a poner acá la utilidad en esta. Y ahí le voy a decir que me ponga la utilidad. Ya, fíjense que me aplica una unidad de visualización de millones de forma automática para no estar mostrando el, todo el número, ¿no? Entonces, acá le puedo poner el nombre utilidad. Y podría crearme otra tarjeta, se llama este objeto, donde yo ponga el margen. ¿Ya? ¿Puede, El margen. puede repetirlo una vez más, ingeniero? En cualquiera de los dos ¿Cuál? ejemplos. En cualquiera de los Ah, dos ya, ejemplos. ya, lo vamos a repetir todo. Ya. Acá hay un objeto que es, siempre que hagan su informe, pongan, utilicen esta tarjeta, es para mostrar solo valores, digamos. Entonces ponen ahí, y acá solo recibe un valor esto, un campo, digamos. Entonces yo ahí le voy a poner la utilidad en plata. Y ahí me pone suma de utilidad. Pero yo quiero poner que diga utilidad nomás. Ahí está. Entonces me dice 6,71 millones. Podría también, esta utilidad puedo cambiar, fíjense el título, ¿dónde está el título? Ah, y acá podría poner un título, a ver. Quiero ver si lo voy a poner. Ah, ya, está bien. Puedo hacer lo siguiente, fíjense. Ponerle un título para que me aparezca arriba o dejar el nombre del campo abajo. Y este título puedo centrarlo, por ejemplo, al medio. Listo. Y quitar el utilidad de abajo, ¿cómo lo quito? Etiqueta, le digo, no. Ahí está, ¿ves? Y dejar solo, podría ponerle incluso en negrita. Ahí en negrita, ahí está, utilidad. Pero es mejor, yo les recomiendo que los títulos vayan, que en realidad el que resalte sea el número. Ya si quieren, les llama la atención, lean la persona qué es, digamos, ¿no? Ahí yo lo dejo ahí sin negrita y solo el número. Luego me agrego otra tarjeta aquí y le voy a decir ahí el margen. Y ahí está el 20%. Acá lo mismo voy a ocultar la, en la etiqueta de datos, lo oculto y voy a agregar un título que diga margen, margen de utilidad. Y esto le voy a decir que me lo ponga al medio, aquí. Son cuestiones de forma, ¿no? Ahí está. Entonces ya va tomando forma mi informe. Ahí está. Ingeniero, una consulta de estos formatos de imagen, ¿ya Ujú. vienen predeterminados o cómo? Ah, claro, uno se lo puede hacer, pero igual vamos a aprender a hacer unos sin fondo, digamos. Uno puede diseñarse uno en algún paquete que ustedes conozcan, crean la estructura y, y los cuadraditos y donde ustedes van a poner las imágenes. Pero también se puede hacer sin esto. Yo podría quitarle y, por ejemplo, a ver, lo voy a quitar un ratito. Voy a quitar el fondo del lienzo, background, tac, listo. Y lo que podría hacer es, por ejemplo, así se vería.
Bueno, lo que yo podría hacer es ponerle un borde para que vaya tomando forma. Entonces le digo acá, ¿dónde era esto? Efectos, borde visual, ahí está. Y acá le digo el color, y ahí está el negrito. Está muy negro el color, no. Efecto, efecto, borde visual, y le voy a poner un color más suave, que es este, ahí digamos, ahí. Y puedo inclusive, tal vez el tamaño del valor del globo, que está en 45, podría ponerle a 35, ahí, o 40, digamos. Y luego puedo copiar el formato y aplicarlo a este ahí. Y ya está con el borde. Igual copiar esto y aplicarlo a este de acá. Para que me le ponga un borde y vaya tomando forma, digamos. Ahí. Ahí. Puedo hacer de esa forma. Yo lo que hacía era, cuando no tengo el fondo, al tapiz, al lienzo, le pongo un colorcito gris, digamos, ahí. O para que resalten los gráficos. Pero como nosotros tenemos un fondo, el fondo del lienzo en realidad nosotros nos lo definimos ahí. Y voy a quitar el borde porque ya estaría de doble. Perfecto. Borde. Chau. Esto. Y fíjense que puedo copiar y pegar el formato al otro ya. Algo que igual, a ver, a este me falta poner el que estaba antes nomás. Mínimo. Ahí. Ya. Ahí. Fíjense que aquí tengo un mapa. Puedo poner el mapa. Para eso hay que habilitar. Si tal vez ustedes están trabajando y no le habilita, tienen que venir aquí a Archivo, Opciones de configuración, Opciones y lo tengo que. Y acá dice en seguridad. No, en seguridad dice usar. Acá tiene que estar tiqueado esto. Uso de elementos visuales de mapa y mapa coroplético. Le dan a aceptar. Entonces ahí van a poder poner, ¿qué es lo que yo puedo poner acá? Puedo poner los países, digamos, pero antes tengo que categorizar. Yo digo, este país va a tener una categoría para que pueda ser ubicable en el mapa. Acá fíjese, dice categoría de datos. Yo lo voy a clasificar como un país o región. Entonces, a ese campo le va a poner un mundito. El continente, igual lo voy a categorizar y le voy a decir que esto es un continente. Entonces, cuando tengo esto, recién puedo decirle el país, ponérmelo acá. Ahí está. Y en la leyenda me vas a separar por colores los que son diferentes países. Ahora, si un país tuvo mayor utilidad, yo quiero que se vea más grande la burbuja. Entonces acá en tamaño de la burbuja, le voy a decir que la utilidad me va a determinar el tamaño de la burbuja. Ahora acá podemos poner, hay un tipo de mapa que a mí me gusta más utilizar escala de grises, que en realidad ahí resalta más los datos que ver tamaño real.
Tamaño real. Ahí, fíjense, ¿qué es lo que he hecho? En ubicación he puesto país, en leyenda puse el continente y me ha separado por continente. Y en burbuja, en tamaño de la burbuja, he puesto la suma de utilidad. Es decir, acá uno puede ver país, continente y la utilidad. Y en vez que diga suma de utilidad, yo le voy a poner utilidad. Ahí está. Ahí. ¿Está bien? Ahora, en este otro de acá, vamos a poner una torta. Un diagrama este de aquí. O este de acá, el de anillo. Y acá en valores vamos a poner la utilidad. Y en leyenda vamos a poner el continente. Entonces esto se va a llamar utilidad por continente. Está bien. Y voy a poner suma de utilidad por continente. Entonces acá, en vez que diga suma de utilidad, yo le voy a poner utilidad. Y ahí está. Y están con su margen más. No, es la participación. Continente. El título, tenemos que uniformar los títulos. Por ejemplo, acá están, creo que está más grande este. Llevarlo ahí. Y vamos a ponerlo al medio. Entonces vengo acá, el título, utilidad por continente, y esto le voy a decir que vaya al medio. Ahí. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si quisiera que cuando ponga yo el mouse me aparezca el margen, digamos, de todo ese continente? Acá hay una que dice información sobre herramientas. Entonces yo ahí voy a llevar el margen. ¿Para qué me sirve eso? Para que cuando yo ponga el, el cursor encima de ese gráfico me aparezca el margen. Utilidad y margen por continente. Luego, en esto vamos a poner un gráfico de barras acá. Ahí, que encuadre en este de aquí. Y acá vamos a poner en el eje Y, vamos a poner los años aquí. En el eje X vamos a poner los valores, la utilidad. Y en la leyenda vamos a poner que sea por continente, digamos. Ahí está. ¿Ya? Y acá el título le vamos a poner, vamos a acomodarle el título, utilidad por año y continente. Tal vez el título está muy grande, la letra, vamos a ponerle, a ver, 12. Y vamos a llevar al medio esto, ese título para que... Entonces quiero que el mismo tamaño del título estén para todos los gráficos. Y lo que voy a hacer es copiarme nomás, copiar formato. Ahí está. Copiar a formato. Acá. Copiar formato. Vamos a poner el título. No. El título aquí quiero ponerle en 12. 12. Y en
este de acá igual el título en 12. Son detalles, ¿no? Esto, la idea es que aprendan qué se puede hacer, digamos. Y en este último gráfico vamos a poner un gráfico de línea, este de acá. Y acá vamos a poner el gráfico de línea por trimestre y continente. Ya, entonces ponemos acá en el de línea, en el eje X, voy a poner el trimestre. Un ratito, ¿de dónde saco el trimestre? Está aquí. Y en el eje Y voy a poner la utilidad, vamos a poner. Trimestre 2, 3. Podría poner también el año. Ahí, por año. Y por continente la leyenda. Ahí. Ya. Entonces ahí tenemos el gráfico de utilidad por continente y trimestre. Y le vamos a cambiar el título porque está muy largo. Vamos a poner utilidad por trimestre y continente. Nada más. Le voy a decir que esto es 12 y que esto se vaya al centro. Ahí está. Y le voy a quitar ¿cómo se llama? La etiqueta del eje X, le voy a decir que no. No, del eje X está bien que me muestre, del eje Y que no me muestre. No es esto lo que quiero. Quiero quitar ¿cómo se llama esto? El título, la categoría, espérame. Ya, aquí a ver. Ah, ya, el eje X, esto. Ya, esto es. Eje Y. No. Etiqueta de datos. Ya, lo que quiero quitar es esto que diga suma de utilidad. No quiero que me muestre ni trimestre. Leyenda, línea, acuerdo del título. Ya. Está bien el gráfico, pero no quiero porque me quita espacio. A ver si ustedes le pillan. Es acá. Tiene que decir en eje X. Ah, y acá. Título. Eso. En eje X, en eje Y, despliego y abajo dice título. Ya. No quiero. Eso, así quiero. Y ahí están África, América. Están cada uno en la utilidad. Y eso. Y por último, le voy a agregar unos filtros. Los filtros, por ahí quiero ver de un solo año, de todos los años. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, hay un objeto de visualización
que es el filtro, es este de acá. Segmentación de datos se llama. Entonces acá yo le voy a llevar este y voy a poner aquí el año, por ejemplo. Y a esto le voy a decir que me lo muestre como una lista, como un menú desplegable, mejor dicho, ahí. Entonces, ahí, y digo 2017, y me aplica todos los datos. Esto no es como en el Excel que tengo que estar aplicando uno por uno. No es así esto. ¿Ya? Entonces, aquí al año le puedo quitar ¿dónde está? Configuración de segmentación. Aquí ponerle al año 10, digamos ahí. Está bien. Y podría darle un borde visual y que sea de color gris, ya, listo. Y para que tenga un orden, yo ahí les recomiendo que siempre los gráficos tengan, ¿cómo se puede decir? Como armonía, no sé, que por ejemplo tengan una línea no por ejemplo, no que esté ahí, digamos, ahí, que termine en la línea. Eso ahí. Y voy a poner otro tipo de producto. Voy a duplicar esto. Puedo copiar yo el objeto visual para... ¿Y dónde se me fue? No sé qué hizo. Control C, Control V le puedo dar. Eso ahí, que empieza aquí el otro. Y esto va a ser el tipo de producto. ¿De dónde saco eso? Ay, fucha, me olvidé una cosa, hacer la relación. Pero vamos a darnos cuenta si funciona o no. Tipo de producto y la categoría. Voy a copiarme esto, Control C, Control V. Y acá vamos a poner la categoría del producto. ¿Dónde está la categoría? En este de aquí, categoría. Y saco el tipo de producto. Ahí está. Entonces yo quiero ver categoría de producto digital. Ahí está, solo digital. Categoría dispositivo. Ahí está. Y aparte, quiero ver el año 2018. Está ahí. Bueno, ahorita algo que no hemos olvidado, que no debería haber pasado, que me olvidé yo, es que tengo que modelar. No hemos olvidado. Por suerte, el Power BI ya me detectó de manera automática y dedujo que el tipo de producto se relacionaba mediante tipo de producto con la tabla de producto. ¿Ya? Eso se ve en esta vista. Y, y ese sería nuestro informe. Esto sería el informe final, digamos. Y para borrar, quitar los filtros, lo único que hago es borrar aquí, tiene unos borradorcitos. Y así funciona esto.
Obviamente el fondo le da un poquito más de una mejor visualización de las cosas más ordenadas. Lo que yo les decía es que siempre que hagan los gráficos traten de que estén alineados, digamos, como están en esta imagen, tanto vertical como de manera horizontal. Por ejemplo, aquí este gráfico de acá abarca dos gráficos de tarjeta, pero empiezan en la misma línea del de arriba y terminan en la misma línea que el de abajo. Igual esto, o sea, a eso me refiero. Está bien, te lo voy a compartir este informe. Lo voy a subir al Classroom. ¿Ya? Porfa, Inge. Gracias, Inge. ¿Cómo lo han visto?